entonces a iniciar con este tema de isomería orgánica. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son moléculas, compuestos, ¿cierto?, que tienen la misma fórmula molecular. Cuando hablamos de la misma fórmula molecular, nos estamos refiriendo a la misma cantidad de átomos de cada elemento, ¿cierto? Que varios compuestos tengan la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno, por ejemplo, ¿cierto? Pero tienen diferente estructura, diferente estructura. Entonces, la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Y desde ese punto de vista, entonces se clasifican en dos grupos. Tenemos isómeros estructurales y tenemos otros que se llaman estereoisómeros, ¿sí? Isómeros estructurales y estereoisómeros. Los unos, como su nombre lo indica, se van a enfocar en la estructura como tal, mientras que los estereoisómeros tienen que ver un poco más es con la ubicación espacial de los átomos en la molécula, ¿sí? Tienen que ver un poco más con eso que en sí con la estructura misma. Entonces, a eso nos referimos con isómeros. Tomamos el apunte, por favor, de lo que son isómeros y ya avanzamos. Entonces, decíamos que teníamos dos tipos de isómeros, los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Entonces, dentro de los isómeros estructurales, vamos a revisar tres tipos de isómeros: de posición, de cadena y de función. Mientras que en los estereoisómeros tenemos los geométricos, los enantiómeros y los diastereoisómeros. Pero entonces, de estos inicialmente vamos a revisar únicamente los geométricos. Los enantiómeros y los diastereoisómeros los veremos más adelante cuando estemos trabajando las moléculas de los carbohidratos. Entonces ahí sí podemos determinar fácilmente o ver más claramente, por decirlo de alguna manera, este tipo de isomería óptica que es lo que corresponde a estos dos. Por ahora nos vamos a enfocar en los estereoisómeros que son de tipo geométrico. Bueno, no vamos a hacer este esquema, vamos a entrar directamente a trabajar los isómeros estructurales. Entonces ustedes escriben allá un subtítulo que diga isómeros estructurales. Isómeros estructurales. Y escribimos, pueden ser de tres tipos. Pueden ser de tres tipos. Dos puntos aparte. Y como subtítulo, isómeros de posición. Perdón, de cadena, de cadena. Isómeros de cadena. Vamos a empezar con los de cadena. Bueno, mientras van tomando este punto, voy a verificar estudiantes que no registré. Nicolás Esquea está conectado. Lizeth Galvis. Santiago Mauri. Nicole Ramírez. Ok. Bueno, Profe, señora. Mauro tiene problemas de conexión con el internet. Me escribió hace un rato. Ah, listo. Gracias, señorita Pulido. Bueno, vamos entonces con los isómeros de cadena. Quiero que presten atención y ahorita yo les doy espacio para que copien, para que tengamos claro en qué consiste. Recuerden que dijimos que en todos los casos los isómeros van a tener la misma fórmula molecular, ¿cierto? Es decir, la misma cantidad de átomos, pero la estructura de la molécula va a ser diferente. Estos son isómeros estructurales. Entonces miremos acá los isómeros de cadena. ¿Qué pasa con los isómeros de cadena? Que son sustancias donde los átomos de carbono se acomodan de forma diferente en la estructura. Aquí tenemos una estructura lineal. Esta estructura lineal, ¿cuántos átomos de carbono tiene?
Cuéntenme ustedes, ¿cuántos átomos de carbono tenemos en esa estructura? 5. 5, ¿cierto? Muy bien. Uno, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces yo tendría, ¿cierto? Como mi fórmula molecular, carbono 5. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 12. 12 hidrógenos, fíjense, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 3, 12. 12 átomos de hidrógeno. Entonces, fijémonos que nuestra fórmula molecular para esta estructura sería C5H12. Esa sería la fórmula molecular. Es una estructura totalmente lineal. Fíjense que no tenemos átomos de carbono que estén por fuera de la línea. Es una estructura lineal. En este caso se llama pentano, pero ya hablaremos después de los nombres de los compuestos orgánicos. Simplemente nos vamos a fijar en eso. Ok. Revisemos esta estructura que tenemos aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 5. 5. Ok, tenemos 5 átomos de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? 12. 12. Entonces, fíjense, tenemos la misma fórmula molecular, C5H12, C5H12. Pero aquí ya no tenemos una estructura lineal, tenemos una estructura ramificada. Entonces, fíjense, 4 de los carbonos están en línea, pero hay uno que está fuera de esa línea, ¿sí? Me está formando una ramificación. Entonces, en este caso tenemos un isómero de cadena, ¿sí? Un isómero de cadena. ¿Por qué? Tenemos la misma fórmula molecular, pero la estructura en cuanto a los átomos de carbono cambian de ubicación, ¿sí? Los átomos de carbono cambian de ubicación y en este caso me está generando un compuesto ramificado que tiene unas características y unas funciones muy distintas a el primer compuesto que es el pentano. Entonces, estos dos compuestos son diferentes, diferentes en punto de fusión, en punto de ebullición, en propiedades, en todos son diferentes, ¿sí? Entonces, a eso es lo que llamamos isómeros de cadena. Aquí tenemos otro, que si ustedes se fijan, vamos a tener exactamente la misma fórmula molecular. C5H12, fíjense, 5 átomos de carbono y 3, 6, 9, 12 átomos de hidrógeno, pero es una estructura diferente, es ramificada, en este caso el nombre es 2,2-dimetilpropano o neopentano, ¿cierto? Y en este caso tenemos dos ramificaciones, tenemos una línea de 3 carbonos y dos ramificaciones. Entonces, la estructura es distinta porque los átomos de carbono se ubican en lugares diferentes. ¿Sí? Los átomos de carbono se ubican en lugares diferentes, aunque tenemos la misma fórmula estructural. ¿Estamos claros en este tipo de isomería de cadena? ¿Listo? La ubicación de los átomos de carbono cambia, se distribuyen de una manera distinta. Entonces, tomamos el apunte y los ejemplos, por favor. Y ya hablamos del siguiente tipo de isomería. Bueno, chicos, ya por tiempo no alcanzamos a revisar los otros tipos de isomería. Entonces los revisamos en nuestra clase de mañana. Bueno, por hoy dejamos hasta aquí y en la clase de mañana entonces hablamos de la isomería de posición y de función. Bueno, que tengan excelente resto de jornada. Que Dios los bendiga. Chao a todos. Gracias, profe, igualmente. Bueno.